Buenas, ¿cómo les va? Qué lindo reencontrarnos. Buenas tardes. Sobre todo para mí, No que sé estuve si mirar ausente. allá, pero te voy a mirar a vos porque te extrañamos, compañera y amiga querida. Yo los extrañé a ustedes también. No pude llegar la semana más pasada. linda, es la Quedé presentación que trabadísima. estamos usando más fácil y más rápido, incluso con amigos. La rubia más linda, aunque el otro día me compré una morocha también linda, ¿eh? Hermoso el programa de la semana pasada. Así que va Hermoso a ser hermosa escucharlos y ella. verlos. No, también. La Nuestra tenés querida ahí. Malena, que la tenemos cerca hoy. Ahora la se tenés van a tu dar cuenta izquierda. por qué. Es más, vamos a presentarla, a ver qué. Tenemos acá la Sí, mesa. cámara, Una mesa esa llena de fría. mujeres. Ahí Me encanta. está. Buenas. Mirá. Copamos la mesa. Che, mirá qué raro esto. Dudo igual que se siente intimidado Claudio. Pará, a mi izquierda tengo a Male, pero Acá. en realidad allá la tengo a Sarita. Pero ¿Cómo porque es? te estás mirando en Pero en la el gente monitor. ¿a quién tengo a mi izquierda? A la izquierda. Vale. Ahí está, A la morocha. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Muy bien, una semanita fresquita nos tocó esta última Sí, semanita. Volvimos a sacar los suéteres, los Sí, pullovers. está y lindo, demás. está lindo, el solcito está lindo. Y bueno, te extrañamos, por supuesto, amiga. El otro programa que estuvimos con Nati Salvo, un lindo programa. No sé si Sí, llegaste a ver. lo vi. Che, me voy a poner esto. Esta semana, bueno, además del solcito, del frío, costó arrancarla. Sí. Las elecciones del domingo nos dejaron una movilizante la semanita semana también. Sí, intensa. Intensa Movilizados. para pensar, ¿no? Bueno, de eso se trata, che, reflexionar, tratar de pensar, ¿no? De eso tiene mucho que ver con el invitado del día de hoy. Es más, buscamos lo más difícil con nuestro productor, dijimos, vamos a buscar algo difícil. Y tenemos una colaboración que hay que mencionarle y agradecerle, que es Majo Uriburu, quien nos dijo, che, yo tengo quien los puede ayudar un poco a pensar, por lo menos con más profundidad desde lo académico o desde el estudio cursado. Porque pocas veces escuché que alguien tenga o esté transitando un doctorado en filosofía política. Nuestro invitado, además, bueno, es doctorado en filosofía, profesor y licenciado en filosofía y doctorando en filosofía política. Mirá lo que hemos llegado, ¿eh? Hasta dónde tenemos que ir a buscar a alguien que un poco nos ayude a entender qué pasó. Bueno, entonces antes de presentarlo a él, porque así ya nos metemos de lleno a charlar con él y a tratar de reflexionar y a entender un poquitito qué nos pasa, déjame recordarte que nos encontrás en Eva Justicia Social todas las semanas, todos los sábados estamos estrenando, como dice nuestro productor, un nuevo episodio, pero también en la palabra comunidad en todas las redes sociales, en X, en Twitter, Twitter, en Instagram, TikTok. No te rías de mí, Sara, y de mis furcios, de vieja. Lo que pasa es que, bueno, para nosotros Y sigue siendo antigua. Twitter, chicos. Claro, y yo le sigo diciendo Twitter. Todo el mundo le dice Twitter. Nadie Porque le dice además X. el nuevo dueño tampoco me cae bien, o sea que prefiero obviarlo. No sé quién era antes, pero el que está ahora, la verdad, Twitter, está bien. Bueno, la palabra comunidad entonces en todas las redes sociales y en Eva Justicia Social a través de YouTube con todos los sábados un nuevo episodio. Así es, creo que es el programa 31 o 32. Dos. 32. Así, Mirá vos, dos, che. te hace de atrás. Hemos perseverado, lo seguiremos haciendo. Y en esta hermosa casa que nos acobija, nos abre las puertas, que es Eva TV, que es Eva Justicia Social. Y aquí estamos, junto a vos. Quiero volver al tema porque la verdad que estamos en deuda con esto de hablar con ustedes, con los que nos están del otro lado. Hubo muchísimos comentarios del programa anterior porque se dio también que la invitada o con la invitada llegamos, o por lo menos varios me mandaron mensajes a decir que se notaba que tenían algo en común, que había mucha fluidez entre lo que hablamos, y yo creo que tiene que ver con lo espiritual, porque hay personas que también perciben, conocen, sobre todo cuando estás en la búsqueda o cuando estás trabajando con la gente, empezás a entender que no solo es el saber o el conocimiento, sino que hay algo más, ¿no? Y eso es también un poco lo que queremos proponer desde acá, ¿no? Esta idea de poder pararnos desde la fe, pero también, ¿por qué no?, compartir con otros que están trabajando, tratando de hacer un mundo mejor, tratando de llegar al bien común y que nos pueda unir esa misma fe, esa misma esperanza. Aquellos quienes vamos de la misma vereda, me gusta decirlo. Exactamente, muy bien. Los que caminamos cerca. Se sienten o cercanos, es lindo, es lindo. Sí. Muy bien, me gustó lo que dijo, ¿no? Bueno, ¿sabes que ayer fue el día de la Reforma Protestante? Sí, bueno, vamos a hablar de eso, creo que lo vamos a dejar para uno de los bloques si quieren, no sé. Pensé que era ahora. Bueno, Te lo adelanté, mencionamos, pero tenemos cosas ahí. Aparte quiero hablar con el invitado de eso. Ah, ok. Además, pero sí, se No, pero cumplieron. lo relacionaba con esto, ¿no? Es decir, digo, conocer
de una forma diferente el Evangelio, ¿no? Total. A veces estamos muy arraigados o estamos con pensamientos o preconceptos que adquirimos y no conocemos la verdadera, Sí. la verdad, la Sí. verdadera verdad. Eso le pasó a Martín Lutero. Exacto. ¿No? 511 años, si no me equivoco, pasaron de ese 31 de octubre de 1517. Corríjame, productor, porque no lo estoy leyendo. Pero es así, ¿no? 508. 508. 508 de los años de la Reforma, perfecto. Pero digo, es tal cual lo mencionás, Ana, porque en realidad lo que pasó allí, después si quieren lo tocamos, pero podemos meternos, era alguien que profesaba religión, ¿no? Religión, que creo que a veces la religión no te deja ni siquiera cuestionar cuando las cosas se hacen mal. Y esto le pasó a Martín Lutero, que era un cura, un monje, que no estaba muy de acuerdo con esto de pagar para poder ir al cielo. Y esto lo llevó a leer la Biblia y a tratar de comprenderla y a tratar de que incluso la Biblia le dé respuestas a través del Espíritu Santo. Y se encontró con la gracia. Claro, ¿Qué llegó a es la Romanos. gracia? Llegó a Romanos, un versículo clave que para esto fue Romanos 17, creo que fue. Perdón, no, 17 no, ya te lo voy a decir cuál es, pero lo tengo acá anotado. Vos te me adelantaste, entonces. Perdón, pero me cambié los planes. Claro, fundamentalmente lo que decía allí es que la salvación no es por fe, por gracia y no por obras. Exacto, entonces Romanos 5 del 1 al 2. muchos que estaban metidos en hacer cosas para poder ser salvos, dejaban de lado o no tenían en cuenta esto, ¿no? Que es la fe y la gracia, que es un don inmerecido, que sin merecerlo Dios nos ama tanto que nos salva y nos da su gracia. Una frase que decía Martín Lutero era, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. Claro, Me gusta. pero estamos hablando incluso desde la fe, por eso digo que a veces, hoy te lo decía en chiste, que debemos ir a la Biblia y sumergirse. A ver, yo la traje por eso hoy, porque la Biblia te habla, te contesta, te revela. El invitado dice que lo toma como un libro sapiensal, lo cual también es cierto, da consejos buenos. Creo que está escuchando, así que ya lo metemos en tema. Y esto de libro sapiensal, bueno, yo soy también, ¿no? He tenido en mi casa los libros sapiensales de Bosdey, por ejemplo, cuando grabó la Biblia. Pero digo, está bueno tenerlo como libros de sabiduría y como de constante búsqueda. Y esto le pasó a Lutero. Entonces Lutero se encontró allí que en ese texto de Romanos les decía que la salvación era por gracia y no por obras. Y una de las cosas que él se opuso fue a las bulas papales, ¿no? Que se estaban vendiendo para poder construir la gran basílica que hoy vemos en Roma. Entonces esto era lo que pasaba. Qué loco, ¿no? Porque como alguien buscando, por eso digo, nosotros creemos que la Biblia te responde y que incluso Dios también responde. Claro. Por eso ante las dudas, en vez de pelearnos, en vez de quién tiene la verdad, tengo para hablar de eso, porque no tuve mejor idea. ¿O de qué? De la verdad podemos tocarla, pero ahora la vamos a tocar acá con nuestro invitado. Pero digo, no se me ocurrió mejor idea que comentar algo en una página de Cristianos por la Verdad, si no me equivoco, no recuerdo ahora cómo se llama, y me contestaron varios, con respeto, algunos, incluso creo que es uno de los fundadores de la página, que, bueno, guardé el debate para por ahí hacerlo en algún momento, pero no desde esto de la discusión, porque discusión y vamos a hablar de subjetivo, vamos a hablar de interpretar, vamos a hablar de tantas cosas pero sí tratar de buscar la verdad en favor de, es decir, vamos a buscar la verdad para vivir mejor, para ser mejores y para hacerle mejor al Déjame prójimo. decirte que hay una sola verdad. Bueno. No, ahí está todo un debate eso. Es un debate, Pero, no me voy a meter ahí, pero digo, hay una verdad para nosotros sí. que nos guía. Claro, para nosotros la verdad es la Biblia. Y de hecho, lo que dice Jesús. Claro, y de hecho, parte de esas tesis se pudieron resumir en 5, eso de solo la palabra, solo la Biblia, por eso nuestro programa se llama La Palabra. Esto lo dijo, fue una de las cosas que clavó ahí Martín Lutero. Es solo gracia, solo fe, solo gloria y la iglesia siempre reformada, que esto me encanta. Es decir, siempre vamos a El tener... movimiento. Claro, y reformando incluso lo movimiento, ¿no? mal aprendido. Constantemente cambiando. Y sí, y dejarnos que de alguna u otra forma
sea la Biblia quien nos ubique y no el Papa, no el referente más grande que tengas en tu iglesia, sino que trates de vivir el Evangelio. Yo hablaba con alguien y le decía, el Evangelio vivilo, y si no, empezá a cuestionar cómo lo estás interpretando, porque lo que vos me estás diciendo no tiene que ver con el Evangelio que yo conozco y vivo. Pero bueno, esa es la gran tarea que tenemos por delante. Bueno, me gustaría conocer al invitado de hoy. Yo no tuve el placer todavía de conocerlo, pero sí sé que está en línea, que lo tenemos conectado, así que sería bueno que... Ahí los vemos. ¿Nos ves o no nos ves? Ahí está. Buenas. Ahí nos ves. Bienvenido, Buenas, querido bienvenido. Nahuel Michalski. ¿Dije bien tu apellido? ¿Qué tal? Un gusto. Perfecto. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo para todos y todas. ¿Cómo estás? Sé que te desenvolves bien con el micrófono. De hecho, te pregunté incluso si no tenías un programa de streaming porque lo parecías. Pero tenés un canal de YouTube. Que es lo mismo. Es un canal de YouTube, pero no está al nivel de lo que hacen ustedes, ni mucho menos. No, pero sí. Escuchame, ya si querés vamos a dar ahí... ¿Cómo es el canal de YouTube? No, en su momento se llamaba Charlas de Filosofía. Bien. Un poco el proyecto de divulgación que empecé en su momento. Y ahora es Nahuel Michalski, digamos, mi nombre y mi apellido. Bueno, ¿estabas escuchando? Sí, estaba escuchando. Ok, ¿Ustedes me escuchan bien? Yo escucho con retorno, pero si ustedes me escuchan bien, estoy bien. Vos, Ana, yo te escucho bien. Sí, escuchamos. Te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, repetimos un poco, lo habíamos dicho que sos licenciado y profesor en filosofía, doctorando en filosofía política, lo cual nos interesa muchísimo hablar de eso. Y por supuesto que sos también un divulgador, docente, investigador y escritor. Y me interesó mucho algo que estás por hacer, creo que hiciste ayer, que fue... porque hoy es sábado que estamos con el programa saliendo, pero digo, estas charlas que creo que haces un poco juntando la teología y la política de Walter Benjamin, decime si es así, que me encantó, porque no sabía que primero no conocía quién lo hiciera, creo que es gratuito, corregime si no, Claro. y Sí, que es una dirección, bueno, se pueden sumar vía el canal de YouTube. Y vas armando comunidad, como nosotros. Totalmente. ¿Por qué sí, elegiste Walter Benjamin? Porque mi doctorado es sobre Walter Benjamin. Oh, ok. Entonces, es un autor... ¿Puedo relacionarlo con la teología y la política? ¿O está mal? Sí, mal? totalmente. No, absolutamente. Es un autor centralmente teológico-político. Es un autor que discutió con los, podríamos llamar en algún punto, los fundadores de la teología política del siglo XX, como Carl Schmitt, ¿no? Los intercambios entre Walter Benjamin y Carl Schmitt en torno a lo teológico y lo político fueron centrales, pero fueron centrales en el marco de una época, ¿no? De una época que, como ahora, se presentaba oscura, barbárica, horrorosa, con el avance del fascismo en todas sus vías. Entonces, ¿puedo decir que en vez de avanzar retrocedemos? Pareciera. Yo en la humanidad. Creo creo que hay una situación de época que se repite, sí, sin duda. Si uno analiza lo que fue el experimento de Weimar, la caída de Weimar y el ascenso del nazismo y lo que está pasando ahora es el mismo escenario, es como un laboratorio. Entonces, esta cita de que la historia siempre se repite, de Benjamin precisamente, es claramente comprensible a la luz de lo teológico. Por eso a mí me interesa la teología política, porque creo que hoy nadie habla desde ese lugar. Creo que la comprensión y la epistemología teológica está excluida en los medios, ¿no? Nadie invita a teólogos a opinar sobre lo que pasa, como si no tuvieran nada para decir los teólogos. Bueno, eso es lo que más me interesó. Entonces creo que Perdóname, cuando empezamos a... En realidad me pasó lo tuyo y que te mire, Majo Uriburu, quien te contactó, de hecho, una amiga y que nos ayuda también a la producción. Sí. Y la verdad es que, nuestro programa trata un poco de unir la fe y la política, pero en realidad es la teología y la política en la acción, claro, ¿no? Así que me gustó. Por supuesto no podíamos llamar a Platón, por eso te llamamos a vos, un poco en representación, ¿no?, de esta filosofía política, para tratar de entender qué nos pasa y qué nos pasó en tanto y en cuanto a los resultados electorales y cómo ves a la gente y demás. Solo déjame decirte esto, que también lo tomé nota, pusiste que te gusta leer la Biblia, y ahí dije, bueno, vamos a compartirla. Mira, yo tengo la mía, que es otra versión, la NBI. Muy buena. Sí, muy buena. También tengo la Dios habla hoy, que me gusta más quizás que esta, y la vieja versión Reina Valera. ¿Te gusta leer la Biblia? Me gusta leer la Biblia cada tanto. No desde un lugar de
de vanagloria, ni mucho menos, sino desde un lugar que para mí nos provee el texto bíblico, igual que todos los otros textos religiosos y de sabiduría antigua, que es el lugar el punto de vista de la sabiduría, ¿no? Lo sapiencial, lo proverbial, que creo que hoy tiene que ver con muchísimo lo que nos está pasando como humanidad, porque creo que la crisis política que estamos atravesando en realidad es solamente la manifestación de una crisis mucho más profunda, que es la crisis del ser humano en tanto que tal, y la crisis de la época moderna en tanto que época, del proyecto moderno, que claramente es un fracaso. Entonces me parece que así como un cuerpo enfermo somatiza una enfermedad interna, la política, o lo que llamamos lo político, somatiza algo interior y una enfermedad interior que es la enfermedad del ser humano en tanto que tal. Claro, vos sabés que, bueno, llegamos a la misma reflexión y perdón que tengo bastante data acá anotada, por eso también voy. Y creo que una de las últimas vivos que hiciste, hablaste de un texto bíblico y bueno, eso me gusta, es lo mío y por eso me atrevo también a tomarlo y ponerlo en la mesa. Vos hablabas de 2 de Timoteo 3, que te llegó de una manera muy casual, muy de alguna forma alguien te tocó el timbre y te compartió este texto, creo que fue o algo así relatabas. 2 de Timoteo 3, que allí habla las características de los hombres de los postreros días. Y en eso coincidimos totalmente, creo que todos los que estamos acá, que estamos viviendo y atravesando los postreros días, ¿no? Donde esto se está viendo de una manera muy fuerte. Por eso me gustó poder charlar con vos, Nahuel, ahora vamos a hablar todos, pero creo que estamos transitando esto. Vos, por supuesto que mencionaste el texto, los 2 primeros versículos, si mal no recuerdo, donde hablaba allí que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos, impíos, sin afecto natural, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, bueno, todo esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto como decía, una radiografía de un ¿se hoy. parece en algo en la realidad de hoy? Igual nuestra audiencia suele ser también cristiana, que mira, que lee la Biblia, que de una u otra forma, por eso también creo que ahí hay que meter el versículo 9, para quedarnos por lo menos con una esperanza. Ahí dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. No es que siempre van a ganar, y siempre se van a llevar todo por delante. Bueno, y ahora sí me quiero meter con esta base en esto de decir, bueno, ¿coincidís con que estamos en estos tiempos? Sí, sin duda, sin duda. Me parece que se siente en el aire. Creo que hay algo como como si se sintiera en el aire algo del orden del límite de una época, ¿no? Como si se hubiera llegado a una especie de límite de punto asintótico. Creo que hay como un tufillo bastante símil al Apocalipsis, pero pienso el Apocalipsis no como una literalidad, no como literalmente el fin del mundo, sino como se pensó de manera metafórica, es decir, como un cambio de época, una transición a otra fase del ser humano, a otra configuración del mundo, que me parece que además empezó a pergeñar muy claramente de manera pública luego de la pandemia, porque luego de la pandemia quedó muy claro que nuestras instituciones modernas, llamadas modernas, por supuesto Benjamin va a decir de modernos no tenemos nada, más que el Zoom y los streamers, digamos que las plataformas de stream, pero después en términos espirituales somos exactamente igual que un persa del siglo VII a.C., no tenemos ninguna diferencia, nos seguimos matando, nos seguimos robando, violando, asesinando, mintiendo, digamos, no hemos evolucionado en términos espirituales. Creo que ahí está el verdadero signo de lo satánico, ¿no? El tema del estancamiento espiritual del ser humano. Y creo que después de la pandemia, todo ese fracaso de las instituciones, las narrativas, los sujetos modernos, los metasujetos, todo lo que fue construyendo nuestra liturgia escolar sobre el Estado y el bien y el mal, etcétera, entró muy en crisis. Y hoy siento que lo que está pasando a escala global ya tiene un aire casi como energético, como si hubiera realmente, yo lo siento, como una lucha entre el bien y el mal. Digamos, ya no es una cuestión de peronismo y liberales, no. Si te gusta Trump o no, es algo de la humanidad, profundo, claro. Mucho más severo. Sí. Sin hablar. Sí, de hecho, perdón, un comentario, pero muy cortito, pero si ustedes leen los textos bíblicos,
¿En qué momentos aparece la figura del león? Queda todo muy claro en relación a la actualidad. ¿En qué momentos, perdón? Aparece el león. Bueno, Los leones, la metáfora del león Sí. aparece cuando un pueblo está siendo dominado por otro. claro, y además Jesús se autodefine como el cordero inmolado, ¿no? No, Claro. no como león. O sea, hay una interpretación de las cosas que te las transgiversan. Por eso recién con Ana hablábamos de la verdad, ¿no? Y qué es la verdad y cuándo se apropian de los términos, la verdad. Hace muy poquito. Como la libertad. Claro, claro. Es que bueno, No solo la verdad. tiene mucho que ver. En realidad, Total. De hecho, nosotros, no sé si escuchaste, pero este 31 pasado, o sea, ayer, se cumplieron 508 Ocho. años de la Reforma. Sí. Y para nosotros lo llamamos días del El Día de la Libertad. Porque también queremos que la verdad te hace libre y te da esa libertad, ¿no? Y cómo... Sí, el conocimiento es lo que te da la libertad. Claro, el conocer claro. la verdad. La verdad pura. Claro. ¿No? Que está en discusión, porque digo, tenemos un gobierno que el presidente no para de decir viva la libertad carajo. Hay algo muy bueno que te lo voy a hacer llegar del pastor Guillermo Prein, que habló sobre la libertad. Y él decía algo así, como que libertad y carajo no podían ir juntos, porque bueno, profundizaba un poco con qué era el carajo, que era un lugar de tortura. Muy bueno, muy bueno. Y creo que tenemos que ir... Libertad y dominio colonial. ¿No? Claro, Claro. tampoco. Que estén Tampoco. colonizando la Argentina en nombre de la libertad, Claro, es lo que no puede claro. ir juntos. Claro, bueno, pero es para reflexionarlo y para ver cómo podemos entender que a veces la frase es linda, la convocatoria puede sonar bien. No, y entendernos Pero no es real. Por qué como sociedad seguimos eligiendo lo que elegimos, ¿no? O sea, en líneas generales, digo, ¿por qué terminamos cayendo siempre sobre nuestros opresores? Sí, y ¿Quién que pi- la libertad de ellos es la esclavitud de otros, es la tristeza, el temor, el hambre de otros. Entonces, no es libertad, de No, verdad. pero yo comparto 100% con vos, pero digo, ¿por qué caemos en eso? Me parece que ahí es donde tenemos que apuntar y reflexionar y decir, bueno, ¿cómo hacemos para nosotros que tenemos quizás un pensamiento diferente, o Nahuel, que quizás también está del otro lado, ver qué es lo que está pasando? Porque algo quizás nosotros no estamos haciendo bien. Sí, creo que nos O estamos entendiendo metiendo bien. en tema. Primero, esto de reflexionar sobre la humanidad, sobre lo que le pasó a la humanidad, que para mí fue adrede y fue hecho para que precisamente estemos así, ¿no? Rotos, porque creo que hay mucha gente rota. En todo sentido. Sí, para mí hay mucha gente con mucho temor también. Sí, Y manipulada. Y lo individual ha crecido más que nunca, ¿no? Vos, Nahuel, ¿qué mirada tenés con esto de la gente, de la humanidad? Entendemos que estamos en crisis, en esta crisis humana, que también es una crisis espiritual, pero tratando de hablar de la Argentina y del último acto electoral, donde la gente votó diferente y votó quizás a gente o a un gobierno que le está quitando todo y que incluso no pudo mejorarle su vida en nada. Bueno, en principio volviendo al taller de mañana. Hoy es jueves, ¿no, chicos? ¿O estoy en cualquier día? Pero Hoy es salimos jueves. sábado, Pero vos salimos estás el saliendo el sábado. sábado, claro. Te mareamos. Salimos el sábado, perdón. No, no Perdón, pasa perdón. nada. No, está bien. Pero habla del el taller, porque está bueno. El viernes, cuando leamos vamos a leer a Walter Benjamin un textito que él escribió casi en los años, un poquito antes de los años 30 del siglo pasado. Un texto que se llama Capitalismo como religión. Eso Es está una pasando. discusión que Benjamin tiene con Weber, quien fue el primero en escribir el texto quizás más importante de vinculación entre teología y capitalismo, que es La ética protestante y El espíritu del capital, donde Weber muestra el íntimo vínculo que hay entre la ética de los protestantes y la ética capitalista, ¿no? Bueno, Benjamin va a responderle a ese texto con este ensayo de 3-4 carillas muy hermoso, llama Capitalismo como religión. Si pensamos que Milei llegó al poder hablando de las fuerzas del cielo, claramente podemos observar que esa continuidad entre una narrativa religiosa, escatológica incluso, del fin de los tiempos, ¿no? De los buenos vendrán conmigo y los malos cucardos morirán Se quedarán en en el el camino. infierno de la reforma laboral, que es como el nuevo séptimo círculo del infierno, ¿no? Ahí irán los cucardos. Creo que se nota clara el contacto entre o sea, no podemos dejar de lado la lectura teológica y religiosa de lo que está pasando. Así que, en principio, yo lo primero que veo es
que hay una cuestión de las ideologías y que hay una relación directa entre la mentalidad antiperonista del pueblo argentino, todavía profundamente antiperonista, en la que yo no tengo nada, digamos, en particular con el antiperonismo, pero sí creo que hay algo del orden de esa mentalidad muy vinculado a las pasiones más oscuras, más bajas, ¿no? El orden del odio, el rechazo, el revanchismo, la xenofobia, la misoginia, digamos, todo lo que justamente la narrativa oficial estimula y que me parece que conecta profundamente con algo de lo que podríamos encontrar en Sócrates como lo demoníaco, ¿no? Hay algo de lo demoníaco que es muy fuerte y es muy eficaz estimular las pasiones bajas de la gente. Yo no estoy diciendo con esto ni mucho menos que todos los votantes del gobierno sean demoníacos ni gente mala. Hay gente muy buena que votó esto por otros motivos, prefirió la estabilidad económica frente a la amenaza de Trump. Recién Ana, por ejemplo. Claro, sí, sin duda. Hay de todo. Pero me parece que sin duda... Habrá engañados también, que piensan que están haciendo bien en votar a este gobierno. Y también hay una crisis del peronismo que es absolutamente indiscutible y que los dirigentes del peronismo se tienen que hacer cargo de haber conducido también a este escenario apocalíptico e infernal, de una suerte de engendramiento del odio intestino, que es lo más bíblico que hay, ¿no? La Biblia advierte permanentemente de cómo el mal va a engendrar el odio intestino en un pueblo para dividirlo y dominarlo. No me parece menor que Milei haya llegado al poder hablando con una narrativa totalmente teológica, el maligno, el enviado del maligno en la tierra cuando se refirió al Papa, hacer flamear la bandera del Estado de Israel en nuestro territorio, que es un Estado directamente religioso. Me parece que hoy más que nunca hay que pensar lo que está pasando en clave religiosa y teológica, porque esa es la clave que el mismo gobierno está manifestando de manera pública. Y yo creo que dentro de esa cuestión siento que hay algo que se siente en el aire como si fuera, me parece a mí, algo de mucha... estímulo de lo que podríamos llamar los pecados capitales, ¿no? Sí. Hay algo de ese fogoneo muy marcado, muy visible, que se ha capitalizado. La batalla cultural es el gran fogoneo de esas pasiones bajas, y que justamente a partir de ese fogoneo es como se establece la relación de identificación entre la clase trabajadora y las oligarquías que hoy gobiernan el país. Porque, volviendo a la pregunta de la compañera de por qué los trabajadores votan el proyecto de las oligarquías, sin duda hay un elemento de ignorancia política, porque que no es culpa de los trabajadores, sino de un Estado que abandonó la educación política del pueblo hace décadas, por un lado, pero después hay algo de la conciencia que también se pone en juego y que no tiene que ver necesariamente con formación o con inteligencia. Pues yo les recuerdo que hay científicos del CONICET que votan esto y hay docentes universitarios que votan esto. O sea, no tiene que ver necesariamente con empleados estatales que votan esto, digo. No. Claro, totalmente. Entonces yo siento que hay algo ahí que se está dando desde ese lugar. Sí, la verdad que es cierto, son muchos puede haber muchas razones, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos también tratar de reflexionar con la gente, vos que estás escuchando ahí, que estás viéndolo, que nos vas a dejar tu mensaje, que te recomiendo seguir a Nahuel Michaski porque es muy bueno, también en sus redes en Instagram. Tenés lindas parodias, sos buen actor, ¿eh? Vi la del crédito. Yo también la vi. Muy buena. Cómo nos alegramos cuando nos endeudamos, ¿no? Tremendo. Véanla porque tiene que ver con la Argentina, ¿no? Que a veces festejamos los megacanjes, los préstamos, los 20 palos que nos mandan. Por ignorancia. Los dólares. Muchas veces es por ignorancia, por no entender, por no comprender y porque te lo venden como si fuesen todos caramelitos de colores hermosos. Pero en definitiva te están poniendo la vida en juego. Sí. La tuya y la de tus hijos y la de tus nietos. La democracia conlleva algo de responsabilidad también. Por eso digo, a ver, nuestro propósito también era de crear comunidad, de poder charlar, reflexionar, ver. Pero hay cuestiones que están muy claras. Por eso digo, y me quedo con esto que decías, Nahuel, de que sí, para mí hay una crisis espiritual profunda de la humanidad, porque tampoco es Argentina solo. No, claro, si miramos la geopolítica, esto pasa en muchísimos países. Pero además hace 2 semanas en Estados Unidos hubo una manifestación enorme en contra del rey. La marcha decía no al rey.
Fue tremenda. Total. Tremenda. Y la respuesta del presidente fue también tremenda, ¿no? Haciendo videitos con con la IA, tirando Una locura. en un avión, tirándoles mierda. mierda a los manifestantes. O sea, digo, está así el mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos volvemos locos, pensamos que nos equivocamos como somos, y ahí si me dejas, te dejo algo más porque me baso en el texto que compartiste vos, querido compañero, y quizás hermano también, ¿por qué no? Ajá, claro. Ahí, 2 de Timoteo 3, versículo 13, dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero vos, a Timoteo, a quien le dirige estas palabras, persistí en lo que aprendiste y te persuadiste, porque eso va a traer otro resultado. Y creo que es buenísimo, ¿no? Para tratar de decir, che, sigamos con lo mismo, sigamos con el amor, sigamos con el ayudar al buenas otro, obras. con tratar de defender nuestra soberanía, nuestra patria, nuestra Argentina, porque este es el buen camino. ¿Qué podés opinar sobre eso? No, opino que estoy de acuerdo. Creo también que una cosa es pensarlo y otra cosa es lograr hacerlo. Ajá. Hay algo de la praxis que siempre es demoníaca en relación al conocimiento, porque justamente nuestra condena es que entre el saber y el hacer siempre hay un abismo Tremendo. muy difícil de zanjar, porque ahí está el inconsciente, la pasión, el mal. Pero sí, además de eso, me quedo también con la importancia de entender qué forma institucional le damos a nuestra fe. Yo soy peronista, el peronismo es una doctrina esencialmente católica. Cristiana. Y a mí Cristiana. cristiana, pero católica. Perón era Bueno. católico, Evita era católico. Pero ¿sabés el significado de la... Mirá cómo te voy a querer correr a un... Esperá que acá me puedo meter en un quilombo bárbaro. ¿Te ¿Vos vas a sabés lo que animar? significa católico? La palabra católico. Si te La gano, ya etimología. está, doy la vuelta acá olímpica. Universal. Dale, dale. O sea que también somos católicos. Yo soy evangélico, pero digo, católico es universal. Es más, el católico, lo que no somos romanos, porque no tenemos sede en Roma, pero digo, para mí, porque de hecho está basado en la Biblia, que es la misma que leen la Iglesia Católica, pues somos cristianos, digo, ¿no? Basados desde ahí. Entonces digo, por eso digo, Claro, en este sentido. Ahora, si después la religión, lo que fue, porque también podemos discutir que hubo momentos y momentos en la historia del peronismo con la Iglesia Católica. Nada, eso al pasar, digo. Sin duda, Es sin para duda. otra conversación. No, sin duda, sin duda. Lo único que digo es que no me llama la atención que haya saltado ahora con Puyaro todo el apoyo de la Iglesia Evangélica en Santa Fe al gobierno de Puyaro, que hayan entrado 5 diputados evangelistas y un senador evangelista al Congreso con las elecciones. Sí. No me llama la atención que Milei haya criticado a un papa católico, pero haya ido a la inauguración de una iglesia protestante en el Chaco. Es decir, Sí. no es lo mismo. Porque, No, el porque también- poder actual está de un lado y no del Claro, otro. porque Entonces, también- cuando el poder se pone No, pero ahí está... de un lado y no del otro, no es lo mismo. Claro, y además ahí está también el tema de la verdad, porque también dentro de algunos evangelicales han tomado la verdad como la capturaron y venden su interpretación de la Biblia, lo cual no es real, Sí. o sea, no condice con lo que la Biblia dice, ni condice con lo que Jesús nos enseñaba. No, totalmente. Entonces ahí hay un tema, por eso nosotros incluso estamos plantados Por eso acá. yo hablé de la institución, no de la fe. Yo hablé de la Claro. No, pero institución. viene bien, porque de hecho nosotros... Sí, y nosotros siempre vivimos marcando la Claro, diferencia porque claro, digo... con que hay otro evangelio, porque y si que no es universal. Somos, Claro. siempre decimos, ¿no? Que la iglesia evangélica es amplia, es muy amplia. Entonces, que nos metan a todos en una misma bolsa no es bueno, no es justo, porque muchos pensamos diferentes y no coincidimos en absolutamente nada de lo que plantean como la verdad. Claro, y no solamente nos coincidimos, sino que además teológicamente no es real. O sea, cuando nosotros tuvimos un programa sobre esto que Sí. acabas de mencionar, por lo del Chaco, le dedicamos un programa, porque no podíamos hacerlo de otra forma, donde ellos le dieron el púlpito al presidente Milei, y el presidente Milei, no sé si leyó la Biblia alguna vez en su vida, pero habló de la Biblia, y su interpretación era que la Biblia estaba en contra de la justicia social. Bueno, cualquier Claro. tipo que lea la Biblia sabe que si algo promueve es la justicia social, ¿no? Digo, la justicia por sobre todas las cosas y lo social que tiene que ver con el prójimo, ¿no? Fácil de desentender. Por eso digo, me parece total. pero está muy bueno también atenderlo, porque digo, todos esos evangelicales también se basan en la religiosidad. La misma que han tenido muchos religiosos y que los han llevado a pararse del lado del opresor en momentos críticos de la historia, ¿no?
Te escuchaba hablar a vos también por ejemplo, no sé, si hablamos de Alemania, Bonhoeffer es alguien a ir a buscar, porque digo, fue un tipo que se paró contra el nazismo, siendo un pastor, y por supuesto que terminó después ejecutado, pero digo, y había empezado con la iglesia que de alguna u otra forma apoyaban a ese gobierno, porque venía también a tratar de venderles que los iba a liberar, que venía la libertad carajo, ¿no? Una cuestión muy parecida, lamentablemente. Claro. Tenemos muchas cosas ahí para poder hablar, que nos encanta. Sí. Hablando un poco, hola Nahuel, ¿cómo estás? Hablando Hola, un poco que él nombró los proverbios y todo esto que viene diciendo, me gustaría leer 2 palabras para que podamos analizarlas. Me parece que hablan por sí solas. Estamos avanzados en la hora, pero es rápido, bueno, es rápido. Dale. Mirá, dice: para los pobres, un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. Un gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo. Pero pará. Déjame, porque si no, si nos metemos ahí, nos vamos a ir. Déjalo es claro, ahí, pero déjalo describe la presidencia actual. Sí, pero exacto, pero si nos metemos en palabras, no vamos a poder, que me gustaría que él pueda, Nahuel, que vos puedas también, porque ya tenemos que nuestro programa tiene poco tiempo, y me gustaría que sí puedas dar la reflexión final, y sí te convoco porque me interesa muchísimo que podamos hablar de esto, de todo, seguir hablando. Me gusta mucho el tema de la teología y la política, también de ver los procesos de diferentes lugares. Vos cuando hablas de Walter Benjamin estás hablando de una escuela que por eso te decía, el 31 de octubre fue importante también para nosotros, los llamados protestantes, porque así nos llamaba la Iglesia Católica, pues protestábamos porque decíamos que esa interpretación de la Biblia no era, la salvación era por gracia y no por obras, y que la salvación era por fe, que otro día lo vamos, porque si no también parezco Tommy, pero digo, otro día me gustaría charlarlo y que lo charlemos también en profundidad. Pero si querés dejarnos una reflexión vos, final, con respecto a esto que estamos viviendo, y cómo ves la salida, porque hace un rato me dijiste que había que ser práctico. Bueno, ¿cómo la ves? Bueno, son preguntas como difíciles para resumir en 9 segundos, digamos. No sé si puedo armarla así tan concretamente. Creo que yo lo primero que diría, lo que me viene, es que estamos atravesando una época donde yo lo primero que diría es lo que está pasando con lo que nos están haciendo y lo que están haciendo con nuestras sociedades. Es algo que ya está mucho más allá de lo racional y la ciencia y los conceptos. Es algo que está operando desde otro lugar, mucho más profundo, estético, simbólico, arquetípico, inconsciente. Hay un gran uso instrumental del mito por parte de las fuentes de poder que tienen que ver con la conexión directa con el inconsciente de masas. Yo lo único que haría es advertir a la gente que se cuide, porque están apelando a cosas muy oscuras, están motorizando de manera instrumental las pasiones más bajas y más destructivas del pueblo. Y yo creo que si no bajamos a la gente y estamos con la gente, con el pueblo, con el vecino, con el amigo, con el familiar, con el compañero de laburo, y empezamos a entender que hoy el campo de batalla son los corazones y no las mentes, que hoy el debate racional y los datos no tienen ningún maldito sentido porque nos tienen tomado en los corazones. Yo creo que vamos a ir directo a una fosa colonial de la que no vamos a poder volver, porque hoy lo que están haciendo es colonizar el país, y esto hay que decirlo en todos los medios, y hay que usar la palabra colonización para que la gente entienda las consecuencias de lo que está pasando acá y del no retorno que tiene, como lo muestra la historia de los países coloniales, un proceso de colonización de esta envergadura. Han pretendido sustituir la religión, han metido gente con religiones contrarias a la religión de nuestro pueblo en el Congreso, están haciendo flamear banderas de otros países en nuestro territorio, se están quedando con los pibes, no es joda lo que está pasando. Excelente. Es lo único que tengo para decir. No, y cerraste de la mejor manera, porque incluso yo le había pedido irnos con un tema que se llama Mentes Colonizadas, que también es un pastor, que está muy bueno, te lo voy a hacer llegar, porque la letra vale mucho. Dale, encantado. Nahuel, excelente. Encantado. Y la verdad que vamos a juntarnos otro día para seguir. Va a quedar ahí la palabra. El viernes. Bueno, el viernes al taller de Walter Benjamin. ¿Siguen esos talleres?
Está abierto, la inscripción está abierta. Si te querés sumar. Sí, claro. Es un incluso judío acá en la marxista, no sé si Es te que- va. No, está pero bien, va. pero viene de una escuela. Y bueno, pará, mirá que. Bueno, otro día la seguimos porque no tenemos tiempo. Pero Marx también tiene su cuestión ahí protestante. Y después te voy a leer incluso algunas cosas que tengo de prédicas, de oraciones y demás. Dale, bueno, dale. genial, Dale, che, gustazo. Y gracias abrazo por grande. tu Muchas tiempo y gracias por por la participar de la palabra. Gracias por estar Gracias, presente. Nahuel. Chao, Hasta gracias. pronto. Chau. Bueno, nada, perdón que te corté así, Tommy, pero digo, si nos ponemos a hablar de 1000 pasajes, se nos va la hora y ya estamos Era un pasaje casi más, nomás. al toque. No, porque después hay que profundizarlo. Si lo tirás. Pero es claro. no, Igual tremendo lo que dijo Nahuel. Pero, Tremendo. pará, una cosa que me olvidé de decir. Tengo esto acá. Dos, tenemos varias cosas para decir. A ver, vamos Dale. con este. El Boutique. 31. Boutique, perdóname, gráfica SRL Sí. Ahí Constanzo. está, el 29 de octubre fue el cumpleaños del gran maestro, Perdóname, el Diego 30. Armando Maradona. 30. El 30 fue? sí. Bueno, ahí está, hace dos días. Y los amigos de dónde? De Boutique Gráfica SRL nos mandaron esta preciosura hecha artesanalmente que me encantó, así que le vamos a mandar un saludo. Muchas gracias por ese regalito. Sí. Y déjame decirte que la semana pasada se llevó el libro Con la Argentina al hombro, el gobierno de Néstor Kirchner, la señora Paola Graciani. Vamos. Puede pasar a retirarlo por Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Café, la librería La Palabra, de lunes a viernes de 9 a 19. Y esta semana estamos sorteando Geopolítica de la Palabra. Si vos te lo querés llevar, tenés que dejarnos acá en comentarios de YouTube. La Bien. consigna, ¿cuál es la consigna? ¿La tenés? La consigna, y para mí tiene que ver, ahí la decimos, puede ser, para mí, a ver, ¿qué puede ser? ¿Me la mandaste? ¿Qué palabra qué te gustaría texto que está? vuelva a tener poder? Esa No, yo usaría, ¿qué texto bíblico está la verdad los hará libres? Porque me parece que Bueno, dale. tiene que ver con la palabra, tiene que ver con nosotros y tiene que ver con esto que debemos reflexionar para que la verdad nos haga libre y que entre adentro y que de una vez por todas nos pueda salir libre la Entonces verdad. arranca el espadeo bíblico, como Ahí diríamos vamos. ¿En qué cita bíblica en la iglesia. ¿En qué cita bíblica está que la verdad te hace libre? Es verdad, que la verdad Ahí está. te hace libre. Bueno, nos tenemos que ir, pero antes vámonos con el pastor, con el reverendo. ¿Cómo le va, reverendo? Bienvenido. Dios le bendiga. Nos vamos con vos, así que cortito y al pie. Dale. Que dice, hay tanta gente viviendo en las nubes que tengo miedo que se venga una tormenta y empiecen a llover idiotas. Ahí vamos. Bueno, ¿No? nos despedimos. Nos vamos. Perfecto. Vamos a aplaudirlo entonces y nos despedimos hasta el programa que viene. Hoy se hizo así porque nos gusta hablar, porque somos de la palabra. Dios le Muchas bendiga. gracias, Hasta que el Dios sábado te que bendiga. viene. Paz. Chau, chau.